comenté el incidente que se había producido en Colombia cuando el líder opositor Juan Guaidó, que encabezó el gobierno que pretendió ser provisional para llamar a unas elecciones en Venezuela y buscar el regreso a la democracia de la que Venezuela fue escuela, pues que ahí se presentó un incidente. En principio tratamos de ser comprensivos con el gobierno colombiano porque hay que partir de las buenas intenciones que tiene el presidente Petro. Esas intenciones que son las que ha expresado y eran la razón del encuentro, no son otra que la de restablecer el diálogo entre opositores y el gobierno que ha quedado suspendido en México, que es el diálogo que está promoviendo Noruega. Y bueno, se organiza el diálogo con sectores de la oposición, con sectores del gobierno. No está en el esquema Juan Guaidó. Y Juan Guaidó se aparece. Ahora, ¿por qué se aparece Guaidó? ¿Por qué se aparece Guaidó? Porque Guaidó es un necio que quiere estar donde no se le ha invitado. Es una persona que quería incidentar aquel diálogo. No. Lo que pasa es que en política no hay nada que sea inocente. No hay nada que esté auspiciado solo por las buenas intenciones. Cuando vemos unas declaraciones, una entrevista que hay en el periódico El País al señor López Borrell, que es el representante de la Unión Europea, que estuvo participando en este diálogo, él hace una advertencia que nos da una pista. ¿Cuál es la advertencia? Que no se puede aspirar a buscar una solución a la crisis venezolana escogiendo el gobierno sus opositores. Es evidente que el gobierno de Nicolás Maduro, al régimen de Maduro, no le interesa la figura de Guaidó en una boleta. Y la oposición, probablemente una parte de la oposición, está contribuyendo con eso. Pero no está haciendo otra cosa que contribuir con una postergación de la crisis venezolana y con una prolongación del chavismo. Porque, señores, contar con una figura que ha alcanzado el reconocimiento nacional e internacional que ha alcanzado Juan Guaidó, y hay que decirlo, sin un solo escándalo, sin otra cosa que no haya sido la consagración realmente a su lucha por el restablecimiento de la democracia. Algunas personas dicen que Guaidó les defraudó porque Guaidó no cumplió con su objetivo. Bueno, ¿qué podía hacer Guaidó? ¿Una guerra civil? No, él intentó encabezar un gobierno provisorio que el gobierno no pudo tener efecto en los hechos. Pero su lucha ha sido totalmente pacífica y él no tiene, y él no tiene de otra. Entonces, no es que él fracasó. No es que él fracasó porque él ha mantenido su firmeza como nadie. Y repito, sin el menor escándalo. Yo quiero ver incluso a muchos jóvenes políticos
con las oportunidades que ha tenido Juan Guaidó, con las oportunidades que ha tenido Juan Guaidó, y ahí no hay ningún señalamiento de que como figura haya estado aprovechando eso de manera particular, absolutamente para nada, que no sea para los objetivos por los que ha luchado. Entonces, si se logra que la oposición diga, bueno, que la oposición quiera hacer dos cosas, una parte de la oposición quiere hacer dos cosas. Supuestamente salir del chavismo, que no se va a salir del chavismo así, y por otra parte, echar a un lado la figura de Guaidó. Es decir, la figura que usted ha construido, que usted tiene más encaminada, y que ha proyectado una consistencia en su liderazgo y una coherencia, pero además valor. Ha demostrado valor y coraje. Ahora, ¿qué ha planteado en Estados Unidos? No. Él no le interesa él no le interesa asilo en los Estados Unidos. Su vida está en Venezuela. Entonces, cuando vemos esta advertencia, nos damos cuenta que con su aparición ahí, él no hizo otra cosa que denunciar ese esquema con su sola aparición. Que hay un sesgo y que evidentemente, y es una lástima que la oposición venezolana, con gente tan brillante, gente tan inteligente que hay en esa oposición y gente con una formación intelectual tan amplia, que hay muchos exponentes de esa oposición venezolana, pues no tengan clara esta idea. Señores, la única posibilidad que tiene la oposición en Venezuela es la unidad. Y esa oposición en estos momentos no tiene ninguna otra figura que esté por encima de Juan Guaidó, una figura que logró el apoyo de más de 50 países del mundo y el reconocimiento, y ninguno de ellos, a pesar de todos los recursos que hubo disponibles para eso, puede decir que hubo aprovechamiento individual de esa persona en ese sentido. Entonces, por ahí anda la cosa. Y desde luego, él dijo, no, pero la fiesta no será así. Y se apareció. Y entonces, eso, desde luego, que ante los venezolanos y ante el mundo, crea preguntas. Pero venga acá, si esta ha sido una de las figuras más importantes de la oposición, y la figura que ha sido la cabeza de la oposición, entonces se puede hacer un diálogo dejándolo al margen, no tomándolo en cuenta. ¿Qué diálogo es ese? ¿Qué busca eso? Entonces, ahí están esos elementos. Por otra parte,